Hola, muy buenos días, niños. Es un gusto saludarles nuevamente. Estamos dando inicio a una semana más de clase. Hoy estamos iniciando, ¿verdad?, con mucha alegría y mucho entusiasmo para terminar una semana más y seguir aprendiendo. El día de hoy vamos a dar inicio con nuestra asignatura de vida saludable. Hoy vamos a hablar acerca del plato del bien comer o el buen comer. Yo sé que ustedes han escuchado hablar de ese concepto, pero ahorita vamos a conocer un poquito de qué trata y para qué nos puede ayudar a nosotros en nuestra salud física y también emocional, pero sobre todo para ayudarnos a un buen crecimiento. Vamos a dar inicio entonces en esta mañana. Primeramente vamos a leer nuestra fecha del día de hoy y pues el tema, como les dije, es comida saludable, es decir, abarcando el concepto del plato del bien comer o el buen comer. Hoy estamos lunes 11 de octubre del 2021. Ya han pasado 11 días de nuestro mes de octubre y de hecho el día de mañana vamos a recordar una efeméride a nivel mundial, ¿verdad? Sobre todo en específico para América Latina, es decir, donde está nuestro continente americano, México específicamente, ya que mañana celebramos el Día de la Raza, o mejor conocida como el descubrimiento de América. Ya mañana abordaremos durante la clase esta efeméride, así que vamos a dar inicio con lo que nos corresponde en esta mañana. Primeramente, recordamos un poquito acerca de los alimentos saludables. Recuerden que hemos venido trabajando acerca de nuestra higiene, en este caso nuestra higiene física y también nuestra higiene mental. ¿Por qué? Porque todo ello, todo lo que nosotros recibimos en nuestro organismo, en nuestro cuerpo, ayuda a nuestro desarrollo tanto físico como también a la salud de nuestro cerebro, pero sobre todo a hacernos sentir bien con nosotros mismos y poder realizar actividades con más destreza. Acordémonos que estos alimentos saludables, recordemos que pueden ser nuestras frutas, nuestras verduras, también alimentos de origen animal, como es el caso de las carnes, el huevo, la leche, todo ello también que nos ayuda a un buen crecimiento. Aquí les presento este plato del bien comer o el buen comer. ¿Por qué nos los presentan? Pues la Asociación de Nutrición, ¿verdad?, a nivel mundial, pues ha pedido, ya querido, que los seres humanos tengan una dieta, una buena dieta proporcionada, es decir, dieta no significa que voy a dejar de comer, sino significa que voy a regular, es decir, voy a elegir, seleccionar aquellos alimentos que sé que me van a aportar energía, pero sobre todo me van a ayudar en mi crecimiento, sobre todo como ustedes ahora que son niños y poco a poco están creciendo y se están desarrollando, están en altura, ¿verdad? Y también en la parte intelectual, pues se van desarrollando. Pues nos dan a conocer este plato, de hecho, ¿por qué se le llama plato? Porque en sí tiene la forma redonda de un plato, como comúnmente servimos nuestros alimentos. Este plato se le llama del bien comer o buen comer porque nos indica que nuestra alimentación debe de estar balanceada. ¿A qué se refiere? Que debemos de mezclar tanto lo que son frutas, verduras, como también en nuestra alimentación, les decía, la carne, la leche, el huevo, el queso, cereales también, panes, galletas, tortillas, frijoles, todo ello para poder tener una buena alimentación. Y de hecho deciden a este plato dividirlo en 3 grupos. Cada grupo tiene un significado y tiene un tipo de alimento que cada alimento nos aporta diferentes vitaminas y también factores para nuestro crecimiento. Vamos a conocer un poquito acerca de esos grupos. Aquí nos dice que el plato se integra por 3 grupos.
Estos grupos a su vez están subdivididos. ¿Qué quiere decir? Que ese mismo grupo tiene a lo mejor 2 elementos más. En este caso vamos con el primer grupo, que es en color verde. ¿Por qué en color verde? Porque ahí está integrado las verduras y las frutas. Ahí, ¿por qué las frutas y las verduras? En nuestra dieta deben de estar, es decir, en nuestra alimentación, debemos incluir todo tipo de verduras y todo tipo de frutas, ya que son una fuente de vitaminas y minerales que nos ayudan a nuestro crecimiento y desarrollo físico, pero sobre todo a tener una buena salud. Es decir, esto nos va a ayudar a que nuestro crecimiento vaya siendo continuo, pero sobre todo nos va a evitar enfermarnos, es decir, nos va a evitar que nos enfermemos de una gripa siempre o de dolores de cabeza, dolores musculares. Las frutas y las verduras, acuérdense que son contenidos, están hechos a base de agua, porque son frutos, son plantas, y toda esa agua, acuérdense que se va a nuestro organismo, y eso nos ayuda a evitarnos tantas enfermedades. Por eso nuestra alimentación, siempre debemos de incluir en nuestra alimentación frutas y verduras. El segundo grupo está conformado por los cereales y tubérculos. ¿Qué es eso? Los cereales son aquellos que vienen del trigo, que es una planta, y del maíz. Y estos a su vez se elaboran los panes, se elaboran los cereales. Los tubérculos, ¿qué son? Son, por ejemplo, la verdura como es la papa. También es parte de la alimentación. ¿Y qué incluye estos cereales y tubérculos? Nos dice que nos van a aportar una fuente de energía para que podamos realizar nuestras actividades cotidianas, nuestras actividades diarias, y podamos tener un buen rendimiento académico, físico, también emocional. En este caso nos dicen que para que realicemos nuestras actividades como correr, trabajar, jugar y estudiar. Estos cereales, fíjense qué tan importantes también son en nuestra alimentación, porque nos van a mantener despiertos. Va a evitarnos que nos dé sueño consecutivamente, no podamos retener información en nuestra mente, no podamos realizar nuestras tareas. Al no tener esta parte de nuestra alimentación, los cereales, como son los panes, los cereales que vienen en hojuelas, el maíz, la tortilla, al no tener esta alimentación, nos va a debilitar nuestra mente, nuestro cerebro, es decir, y nuestro cerebro, como es ese motor que nos ayuda y nos impulsa a seguir con nuestras actividades, al igual que nuestro corazón, ¿qué va a pasar? Que vamos a hacer como un juguete que pues se le acaba la batería y no quiere hacer nada. Entonces, por eso es importante incluir nuestros cereales en nuestra alimentación para estar despiertos. El tercer grupo están las leguminosas. Leguminosas quiere decir que son las semillas, todas aquellas semillas que nos van a aportar hierro. Semillas, háblese de frijoles, lentejas, frijol blanco. Esos son lo que viene siendo las leguminosas, ¿sí? Y también ahí podemos incluir un poquito en cuestión de los chícharos, que son parte también de las leguminosas. También está ahí el espelón, igual si lo conocen, son semillas también, que esto debe estar incluido. Esas son las leguminosas, son semillas que nos van a aportar también hierro. Y el hierro es para fortalecer nuestros huesos y nuestros tejidos, es decir, que tengan buen movimiento nuestras manos, nuestros dedos, podamos correr, podamos agarrar nuestro lápiz, pero sobre todo que vayamos creciendo en altura. Y lo que viene siendo los alimentos, de origen animal, pues ahí está incluido el pescado, la carne, de preferencia la carne de pollo o de pescado o de res. También está el huevo,
el queso, la leche, todo ello, lo que es las carnes, son una proteína y esta proteína también va directo a nuestro organismo, pero sobre todo a nuestros huesos y nos va a ayudar a ir desarrollando, es decir, vamos a ir creciendo en tamaño. Y nuestros tejidos, por ejemplo, cuando pues tengamos alguna raspada, una cortada, al tener en nuestra alimentación lo que viene siendo este grupo de leguminosas y alimentos de origen animal, pues va a ayudar a que nuestras heridas cicatricen de manera rápida. Entonces, ¿cuán importante es incluir en nuestra alimentación estos tres grupos? Verduras y frutas, los cereales y tubérculos, las leguminosas y los alimentos de origen animal. ¿Por qué? Porque al incluir toda esta parte en nuestra alimentación, vamos a poder desarrollarnos de manera adecuada, pero sobre todo a rendir en nuestras actividades, es decir, a poderlas realizar de buena manera. Entonces, de esa manera vamos a ir conociendo el plato del buen comer y ustedes en este caso, pues poco a poco, me imagino que mamá les incluye ya sea una verdura, una fruta, cereal, leche. Es bueno que ustedes se sigan alimentando de esta manera para así crecer y desarrollarse mucho mejor. Muy bien. Aquí hay un semáforo, ¿verdad? Ese semáforo donde nosotros tenemos que aprender a moderar la alimentación a la que muchas veces la televisión o la mercadotecnia nos invita a consumir. A veces decimos, ay, es que pues está muy rico el helado, el chocolate, me gusta comer el chocolate porque me da mucha energía. Sí es cierto, pero es un alto contenido de azúcares que en lugar de hacernos crecer, lo que va ocasionando es de que nos vayamos debilitando y puedan haber dolores de cabeza, vienen enfermedades como la diabetes. Entonces, sí lo podemos comer, pero evitando que sea diario o que consecutivo. Sabemos que a nadie se nos niega un dulce, una papita, un helado, porque se nos antoja, pero siempre hay que moderarnos, es decir, evitar hacerlo diario. Por eso está en semáforo rojo, todo lo que conocemos como la comida chatarra, ¿sí? Entonces es importante también aprender a moderarnos, a no siempre enojarnos si mamá no nos compró hoy, mañana, pasado, siempre un caramelo o un chocolate o unas papitas, sino hay que comerlo moderadamente. Evitar que siempre sea diario. Aquí también hay otros alimentos como la pizza, que a muchos de ustedes les encanta, yo sé que les encanta la pizza, las hamburguesas, los hot dogs, los panes con mucho chocolate o con mucho azúcar. Como les digo, hay que moderarlo también. Es tratar de evitar no comerlo diario, sino moderadamente. Es a lo que nos invita ese semáforo. Y ya en color verde, como es, ¿verdad? Acuérdense que el semáforo, cuando lo implementamos de manera vial o en el tránsito, sabemos que el rojo es un alto, es lo que tenemos que evitar, no hacer siempre, es hacer ese alto en nuestra vida, en nuestra alimentación, no está siendo correcta. El amarillo hay que tener como que esa alerta de comenzar a moderarnos, a detenernos. Y el verde es que podemos continuar. ¿A qué se refiere? ¿Qué es lo que debemos consumir siempre? Si nos damos cuenta, aquí está el plato del buen comer entre todos esos alimentos que se nos presentan. Lo importante de las frutas y las verduras, las leguminosas o los de origen animal. También está lo que viene siendo los tubérculos o cereales, el agua que nunca debe de faltar en nuestra alimentación, en nuestra vida diaria. Siempre debemos de tomar agua para poder no retener esos líquidos, ¿verdad? Acuérdense que cuando hay mucho calor, cualquier momento estamos sudando, estamos desechando el agua. Por eso es importante consumir el agua. Vamos a hacer la siguiente actividad, ¿verdad? Todas las que tengan, observemos junto conmigo,
Toda la comida chatarra va a llevar una tachita y toda la comida saludable una palomita. Vamos a dar inicio. Tenemos papitas, que sabemos que debemos evitar consumirlas siempre, hay que moderarnos. Nuestra manzana, que es parte del plato del buen comer. La donita, que es tan rica, ¿verdad? Cuando está glaseada con chocolatito, es rica también, pero hay que evitarla comer siempre. El tomate es parte de nuestro plato del buen comer. El pepino también es parte de la alimentación que debemos de consumir siempre. La hamburguesa hay que moderarnos por todas las grasas que tiene, ¿verdad? En este caso hay que evitar consumirlo junto con la pizza. No les digo que se las prohíban, ¿eh? La cuestión hay que saber comerlas, no diarios, no siempre voy a comer pizza todos los días, ¿no? Un fin de semana sí, el siguiente no, moderarnos, como les voy a explicar. También la zanahoria, este chile pimiento, es parte del plato del buen comer. Las palomitas, aunque vienen del maíz, diríamos, pero al tener otras sales, pues lo hacen que sea una comida chatarra. Igual que el helado, la frambuesa es parte del plato del buen comer. El hot dog no, porque pues es un embutido, es decir, tiene unos químicos la salchicha que hace de que se retengan más grasas. Los panecitos también, hay que evitarlos comer siempre. La fresa, el huevito, que es parte del origen animal. La naranja, eso es parte de nuestra alimentación. Y pues nuestros refrescos embotellados también, acuérdense que contienen muchos azúcares y que afectan también nuestra alimentación. Muy bien. Y aquí está la tarea que van a realizar el día de hoy. En su libreta de vida saludable, ya sea que ustedes dibujen el plato del buen comer o bien pueden buscar en libros, en algún libro, el recorte de lo que viene siendo el plato del buen comer. Lo recortan, lo pegan y van a poner a un lado los 3 grupos y qué aporta cada grupo, así como está aquí en el ejemplo. Así lo van a realizar. ¿Para qué? Para que cuando yo les pregunte en la siguiente clase, ustedes me puedan responder acerca de lo que nos aporta nuestro plato del buen comer y qué nos aporta cada uno de estos grupos. Entonces, esta es la actividad que vamos a realizar en la libreta de vida saludable. Muy bien, chicos. Vamos a continuar con nuestra sesión y vamos ahorita a trabajar la asignatura de español. ¿Qué vamos a trabajar en español? Vamos a trabajar el día de hoy un tema nuevo. De hecho, el diagnóstico que veníamos realizando, hablamos un poquito acerca de los textos, ¿verdad? Sabíamos que pues los textos son todos aquellos escritos compuestos por palabras que nos quieren dar a conocer algo. Pueden ser cuentos, pueden ser fábulas, noticias, noticias científicas, cartas. Eso es un texto. Todo lo que quiere dar a conocernos algo y está compuesto de palabras. Pero hoy específicamente vamos a hablar del texto informativo. ¿Qué será eso del texto informativo? Aquí vamos a trabajar entonces las características del texto informativo, pero primeramente vamos a definir qué es un texto informativo. Nos dice que un texto informativo son aquellos escritos que nos relatan acontecimientos, que son acontecimientos, situaciones que le ocurren a las personas, pero que son hechos reales, que han sido investigados y se han dado a conocer que han sucedido, han sido reales. No son fantasía, en este caso, no son historias que uno se inventa, sino que es real porque le han pasado a personas reales, o también en el caso de la investigación de animales que existen. Esos son los textos informativos, todos aquellos que nos dan a conocer situaciones que le han sucedido a personas o bien hechos reales, como son, por ejemplo, un tsunami, un terremoto, un huracán. Todo eso
cuando lo escuchamos en las noticias, sobre todo las noticias, es un texto informativo, como cuando sale en el periódico. ¿Por qué? Porque ha sucedido y es real lo que está sucediendo en ese momento o ha sucedido en ese momento. Aquí nos dice que el autor, ¿quién es el autor? Aquel que lo escribe, ya sea aquel mismo que le ocurrió ese suceso o aquel que investigó ese suceso. Y él relata de forma escrita o de forma oral esta información para darlo a conocer a las demás personas, en este caso como a nosotros mismos. Nos dice aquí que generalmente mantienen un formato que permiten identificar fácilmente las diferentes partes del texto. Acuérdense que anteriormente veíamos que todo texto debe tener un encabezado o un título. Puede ser como las noticias. Cuando son noticias en periódicos, podemos observar que primero se inicia con la fecha en el que sucedió dicho acontecimiento, seguidamente cómo se llama la noticia, o en este caso si habláramos de una lectura científica, por ejemplo de los dinosaurios, debe tener un título, es decir, cómo se llama ese hecho que ha sucedido, y seguidamente viene todo el contenido. Comienza con una introducción. La introducción es cómo van sucediendo las cosas, que por ejemplo, pues se investigó que los dinosaurios existían hace miles de años, pero sucedió que cayó un meteorito, y ahí es el desarrollo. ¿Qué es el desarrollo? Cómo va sucediendo toda esa historia que se investigó. Y el final o cierre es cómo termina la historia. Si estábamos hablando de los dinosaurios, pues sabemos que pues los dinosaurios, ¿qué les ocurrió? Pues se extinguieron. Sin embargo, actualmente se conocen sus fósiles porque se han encontrado en diferentes partes del mundo. Eso es un hecho real, porque realmente se han dado a conocer, hay antecedentes, es decir, hay cosas que avalan que sucedió realmente, que los dinosaurios existieron, pero se han extinguido. Entonces, fíjense, habíamos dicho que los textos informativos son reales. Y aquí están las características, como les digo. Da a conocer un tema de interés, en este caso, aquí tenemos algunos ejemplos, que la Tierra es una parte real, la Tierra existe. Aquí hay otro, los pulpos, nos acordamos que los pulpos pues son animales que viven en las aguas, entonces existen esas cosas que se están dando a conocer, son hechos reales porque existen o existieron. Por eso dice que da a conocer un tema de interés. Y aquí está la segunda que les mencionaba, relata hechos que son reales y han sucedido en todo el mundo. Y lo más importante, que transmite conocimientos. Lo que leo me transmite un conocimiento, aprendo, es decir, aprendo de lo que leo. Por eso es importante la lectura. Y sobre todo en ustedes, comenzar desde pequeñitos a agarrar libros científicos. ¿Qué es lo científico? Todo aquello que narra de experimentos o de investigaciones de animales, de nuevos descubrimientos. Eso es lo bonito de los textos informativos, porque aprendemos de ellos. Aparte de que aprendemos a leer, conocemos nuevas cosas, nuevos acontecimientos que podemos ponerlos en práctica. Esas son las características de los textos informativos que vamos a estar trabajando a lo largo de esta semana. Aquí en nuestro libro de aprendizajes clave, este libro es el libro grueso que tenemos. Ahí les voy a mostrar. Aquí es la que vamos a trabajar en nuestro libro de aprendizajes clave, nuestro libro grueso. Las páginas 30 y 31, ¿qué es lo que vamos a trabajar ahí? Ahí en nuestro libro pues nos dan también una pequeña definición de qué es un texto informativo. Y lo podemos leer. Dice que el texto informativo nos ayuda a conocer la realidad, pues nos transmite conocimientos, es decir, aprendemos del mundo en el que vivimos, conocemos qué cosas han sucedido en ese lugar donde vivimos. Dice que podemos consultar en libros, revistas científicas, enciclopedias, todo aquello que sea avalado por un autor
que investigó todo aquello, es un texto que nos informa. Hay un autor que nos dice que sucedió porque ha sido investigado. Ese es el texto informativo. Y aquí nos dice algo que pues lo hace diferente a los cuentos. Nos dice que mientras que los cuentos nos hablan de lugares y personas de fantasía, ¿qué es eso? Por ejemplo, ¿qué es la fantasía? Pues es algo que no existe, simplemente que es lo que uno imagina, crea o inventa. Como por ejemplo, ¿no? Que el perro Chocolo vuela muy alto y el gato ladra muy fuerte. O sea, es algo que yo estoy inventando porque comúnmente sabemos que los perros no vuelan porque no tienen alas y los gatos tampoco ladran, sino maullan. Entonces, eso es lo fantasioso, lo que uno crea y se inventa. Entonces, los textos informativos no son así, sino que son información que ha sido investigada y sí es real. Por eso es lo diferente a un cuento. Un texto informativo, es decir, una enciclopedia científica, un libro científico, es todo lo contrario a un cuento, a una fábula, porque sabemos que en las fábulas también los personajes son comúnmente los animales quienes hablan, a diferencia de un texto informativo. En la página 30 nos dice, encierra en un círculo la imagen que contiene textos informativos. Ustedes van a observar aquellos libros que consideren que son parte de un texto informativo. Hay que observar bien porque hay también aquí cuentos. Entonces, ustedes van a encerrar cuáles son los textos informativos que nos están presentando. ¿Sí? Hay que diferenciarlos de acuerdo a las características que ya les he mencionado. Y seguidamente nos dice, colorea en la página 31. Colorea las oraciones que indican las características de los textos informativos, es decir, vamos a colorear leyendo estas 4 características, pero vamos a ver cuál le pertenece al texto informativo. La número 3 nos dice, marca con una palomita el texto informativo y con una tachita, el texto de fantasía. Tienen 2 textos, tienen que diferenciar cuál le pertenece al texto informativo, lo palomean. Quien no le pertenezca al texto informativo, si no sea de fantasía, lo van a tachar. Y la 4 nos pide relacionar con una línea los títulos de los textos informativos, es decir, cuáles de estos 4 son textos informativos de acuerdo a los títulos. Acuérdense que los títulos es el nombre de los libros o de lo que se ha investigado. Y para finalizar la asignatura de español, la siguiente tarea van a investigar una definición. ¿Qué es una definición? Es decir, ¿qué es un texto informativo? Se pueden ayudar con la información que ya les he proporcionado o bien pueden investigar en internet o en algún diccionario o algún libro la definición de qué significa el texto informativo y escribir las características más importantes del texto informativo. Eso es en la libreta de español. No olviden colocar la fecha del día de hoy utilizando su lápiz de doble punta. Acuérdense que el rojo ahora nos va a servir para resaltar las mayúsculas y los números en nuestra fecha. Entonces, esas son las actividades de nuestra asignatura de español. Y para finalizar, vamos a trabajar ahorita nuestra asignatura de matemáticas. El tema que vamos a trabajar de matemáticas son comparación de colecciones. A lo largo de la semana hemos hablado acerca de las colecciones y nos han dicho que las colecciones son todos aquellos grupos que tienen elementos ya sea mayores o menores o de cantidad igual. En este caso vamos a leer lo que nos dice nuestro libro en las páginas 70 y 71. Nos dice, cuando se comparan 2 o más colecciones, se puede saber cuál es mayor, la menor
o bien cuáles son iguales. Y de esta manera las podemos comparar para saber cuántos elementos tiene cada grupo. Acuérdense que esas son las colecciones, son los elementos que lo conforman. Y en este caso pueden ser más elementos, menos elementos, o bien, como nos dice acá, pueden tener la misma cantidad de elementos. Como por ejemplo tenemos aquí a dos grupos de perritos. Vamos a contar el primer grupo. Tenemos 4 perritos. El siguiente grupo tenemos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. En uno tengo 4 y en el otro tengo 8. Si comparo, ¿qué es comparar? Observar si uno es mayor o es menor o bien tienen la misma cantidad. En este caso, al observar, si yo en este caso pongo el número que me están diciendo, yo ya contabilicé que en uno tengo 4 y en el otro tengo 8. Entonces digo, ¿son números iguales? No, ¿verdad? En este caso, ¿qué se refiere a este signo? Significa que no son iguales porque en uno tengo 4 y en el otro tengo 8. Por lo tanto, ¿cómo comparo? Digo, este grupo de perritos es una colección menor porque solo tiene 4 y este grupo de perritos es una colección mayor porque tiene más elementos, es decir, tiene más perritos, tiene 8. Eso es comparar elementos para poder observar dónde hay más, dónde hay menos, o si bien, si en ambos hubiera 8, serían cantidades iguales y serían dos grupos iguales. Es lo que vamos a trabajar entonces. En la página 70 nos dice la primera actividad. Escribe la cantidad de elementos que tiene cada colección y después, ¿cuál es la mayor? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a contar cuántos lapiceros hay, donde dice bolígrafos. Ahí vamos a poner el número de todos los bolígrafos o lapiceros que hemos contabilizado. Del lado derecho nos dice lápices de color. Vamos a contar todos los lápices de colores. Ya una vez teniendo cuántos son, escribo el número. Y después dice, la colección mayor es la de, es decir, primero tengo que saber cuántos bolígrafos tengo, cuántos lápices de color tengo, compararlos para poder observar si hay más bolígrafos, hay más lápices de colores o son la misma cantidad. Si en dado caso contabilicé que hay más bolígrafos, entonces lo que pondría, la colección mayor, es decir, la colección que tiene más elementos es la de bolígrafos. Pero ¿cómo lo voy a saber? A través del conteo. En el número 2 también me invitan a contar y a responder estas preguntas. Nos dice que contemos las máscaras y seguidamente vamos a subrayar con nuestro lápiz la respuesta correcta. Aquí nos dice, las máscaras alcanzan para 25 niños. Tenemos que contabilizar si realmente tengo 25 máscaras para mis 25 niños. Si me alcanzan, pongo que sí y subrayo la respuesta A. Si no me alcanzan, subrayo la respuesta B. Después contesto, ¿faltan o sobran máscaras? De acuerdo a lo que haya respondido a la primera pregunta, respondo la segunda. Y si me están faltando, ¿cuántas me están faltando? Y coloco la respuesta en la línea. En la página 71 tengo el número 3. Nos dice, rodea la colección de objetos menor, es decir, voy a encerrar cuál es la colección que tiene menos elementos. Pero ¿cómo lo voy a saber? A través de el conteo. Y después me dice, dibuja lo que falta para que las dos colecciones tengan la misma cantidad de objetos. Ya una vez que ya rodeé quién tiene menos elementos, a ese que tiene menos elementos le voy a agregar lo que le está faltando para que tenga la misma cantidad que el otro grupo. Y la número 4 es, escribe la cantidad de canicas que hay de cada color y responde.
Para eso tengo que contar cuántas canicas rojas hay, coloco en la línea, seguidamente cuántas canicas verdes, lo coloco en la línea y después voy a hacer la diferencia. ¿Hay más canicas? De acuerdo a lo que haya contado, si hay más canicas rojas, coloco, hay más canicas rojas. Si no, de acuerdo a lo que sea mayor. Y la última pregunta nos dice, ¿cuántas canicas faltan y de qué color para que las dos colecciones sean iguales? En esta pregunta tengo que haber contestado las otras dos primeras. Y esta es la actividad de comparación de colecciones de nuestra asignatura de matemáticas. Y con esto finalizamos el día de hoy. No se les olvide enviarme sus actividades y como dato les voy a pedir para mañana que tengan a la mano en la clase su libreta de artes. Mañana vamos a trabajar con artes, ya que vamos a trabajar la efeméride del 12 de octubre. Aparte de su libreta de artes, les voy a pedir ya sea que ustedes consigan pintura, foamy, todo el material que tengan para elaborar 3 carabelas a la hora de la clase del día de mañana. Eso es con lo que vamos a trabajar el día de mañana. Y no se les olvide enviar sus evidencias del día de hoy como parte de sus tareas. Pues muy bien, chicos, pues con esto finalizamos y nos estamos viendo el día de mañana. Hasta luego.